Lucía avanzaba por el largo pasillo de la oficina del centro de Valencia casi inaudiblemente, como si temiera perturbar el aire que la rodeaba. Era tan invisible como una sombra matutina, que se disolvía silenciosamente a medida que aparecían los rayos del sol. Sus ropas, una bata gris de gran tamaño y un chal que siempre ataba con fuerza para ocultar su pelo castaño, la hacían casi invisible para el personal. Sus compañeros no sabían su nombre y ni siquiera intentaban averiguarlo. Para ellos, Lucía no era más que una sombra, no merecía atención. Podían hablar tranquilamente de asuntos personales delante de ella sin darse cuenta de que había alguien cerca. A veces alguien le daba un codazo accidentalmente o le pisaba el pie sin disculparse, y Lucía se apartaba en silencio. Ese día, cuando la oficina ya estaba vacía, Lucía entró en el despacho del director, Marco. Ya se había marchado, dejando tras de sí un caos de papeles y tazas de café medio vacías. Lucía suspiró y empezó a recoger su mesa. Pero, de repente, la puerta se abrió bruscamente y apenas tuvo tiempo de apartarse, agarrando un trapo húmedo entre las manos. Marco y su ayudante Juan entraron en el despacho discutiendo animadamente. «Esto es un desastre, Marco. Los italianos llegan mañana por la mañana y nos quedamos sin intérprete». Juan estaba claramente agitado. «Lo comprendo, Juan, pero la agencia de traducción ya nos ha fastidiado una vez». «No puedo correr más riesgos», replicó Marco secamente. Juan se fijó en Lucía y lanzó irritado. «¿Todavía estás aquí? Termina rápido y vete, que tenemos una conversación importante». Lucía bajó rápidamente los ojos y empezó a limpiar el alféizar de la ventana, intentando pasar desapercibida. «Mira, ¿hay alguien más?», continuó Juan, ignorando su presencia. «Es imposible encontrar un traductor profesional que hable perfectamente italiano de la noche a la mañana». Marco se hundió cansado en su silla. Lucía se quedó paralizada un segundo, con el corazón latiéndole con más fuerza. Hubo un forcejeo en su interior, pero luego, haciendo acopio de todo su valor, dijo en voz baja: «Yo puedo ayudarte». Se hizo un silencio absoluto en el despacho. Marco y Juan la miraron al mismo tiempo como si se hubieran dado cuenta de su presencia por primera vez. «¿Qué has dicho?», preguntó Marco, claramente sorprendido. «Hablo italiano con fluidez», repitió Lucía un poco más alto, atreviéndose a encontrarse con la mirada del director. Juan rió, sin ocultar su desprecio. «¿Hablas en serio? ¿Una señora de la limpieza va a negociar mañana con clientes importantes? ¿Te das cuenta de que es absurdo?». Lucía sintió que el color se le subía a las mejillas, pero se contuvo y no apartó la mirada. «Solo quería ayudar. Si no es así, le pido disculpas». Se volvió hacia la puerta, a punto de salir, pero Marco la detuvo con un gesto. «Espera. ¿Estás segura de que puedes encargarte de esto?». «Sí, estoy segura», respondió Lucía con firmeza. Marco se lo pensó un momento y sacó el teléfono. «Vamos a ver». Marcó un número y, al cabo de un momento, habló en italiano y le pasó el teléfono a Lucía. «Por favor, tradúcele a este hombre lo que acabo de decir». Lucía cogió el teléfono sin vacilar y habló con seguridad en un italiano perfecto, no solo traduciendo, sino adaptando su discurso al tono y las maneras de su interlocutor. Al cabo de un minuto, termina y le devuelve el teléfono a Marco. El director se acercó el auricular a la oreja, escuchó al interlocutor durante unos segundos y luego miró a Lucía con asombro. «¿Y de dónde salen esos conocimientos? Aquí solo eres una limpiadora». Lucía sonrió ligeramente, permitiéndose mostrar emoción por primera vez en mucho tiempo. «Cada persona tiene una historia, señor Marco. Pero no estoy segura de que sea el momento adecuado para contarla». Marco asintió lentamente, escrutando su rostro. «Bueno, mañana tendrás la oportunidad de demostrarlo. Ven temprano por la mañana, y por favor, sin esa bata». Lucía sintió que algo cambiaba en su interior. Ahora iba a salir de las sombras y a ser ella misma por primera vez en años. No sabía a dónde la llevaría, pero por primera vez se sentía esperanzada. Al día siguiente, Lucía se despertó mucho antes de lo habitual. Hacía fresco y silencio en la pequeña habitación que había alquilado en el casco antiguo de Valencia. Se levantó, se acercó al espejo y miró su reflejo con atención. Normalmente lo evitaba, pero hoy era un día especial. Lucía se desenredó lentamente el pelo, que casi siempre escondía bajo un pañuelo. Los mechones gruesos y ondulados le caían hasta los hombros, dándole un aspecto más suave y femenino. Inspiró profundamente, intentando calmarse, aunque su corazón latía muy deprisa. De un viejo armario,
Lucía sacó el único traje de negocios que no se había puesto en años. La chaqueta azul oscuro y la falda hasta la rodilla le quedaban un poco ajustadas, pero le quedaban perfectas. La blusa blanca le parecía demasiado brillante, pero no tenía otra opción. Lucía suspiró, se maquilló con cuidado y se puso los zapatos negros de tacón bajo. Al mirarse de nuevo, apenas reconoció a la mujer del espejo. No era en absoluto la silenciosa asistente que se escondía en las sombras. De camino a la oficina, Lucía intentó mantener la espalda recta y caminar con seguridad a pesar de su ansiedad interior. Intentó no pensar en la reacción del personal, acostumbrado a verla muy diferente. Cuando entró en el edificio, las primeras miradas se posaron en ella con sorpresa e incluso conmoción. Lucía sintió el escrutinio, pero trató de mirar al frente sin encontrar la mirada de nadie. En el despacho del director ya la esperaba Marco con una leve sonrisa. Sobre su mesa estaban los documentos para las negociaciones con los socios italianos, que iban a tener lugar dentro de una hora. Marco le explica rápidamente los puntos clave de la reunión y le entrega el material, que Lucía lee con atención y anota al margen. Cuando llegó el momento de las negociaciones, a Lucía le flaquearon las piernas. Respiró hondo y entró en la sala de conferencias, donde ya estaban sentados los inversores italianos, vestidos con trajes impecablemente planchados. Lucía se inclinó según la tradición italiana y se presentó con claridad y seguridad en un italiano perfecto. Los inversores se miraron sorprendidos, obviamente no esperaban tal nivel de conocimientos lingüísticos de una empleada. Lucía notó la ligera aprobación en sus ojos y sintió que recuperaba poco a poco la confianza en sí misma. Comenzaron las negociaciones, y cada minuto que pasaba su voz era más firme, sus palabras más precisas y convincentes. No solo traducía el discurso de Marco y de los socios italianos, sino que también ajustaba hábilmente el tono de la conversación, ayudando a ambas partes a llegar a un entendimiento. En varias ocasiones captó las miradas sorprendidas de Marco, que no podía ocultar su admiración. Lucía sintió una oleada de orgullo, al sentirse útil y necesaria por primera vez en años. Las negociaciones duraron casi 2 horas y concluyeron con éxito. Los italianos dieron las gracias personalmente a Lucía, subrayando que sin ella el tratado difícilmente se habría concluido. Cuando todos abandonaron la sala, Lucía se quedó un momento sola, sintiendo una extraña sensación de alivio y felicidad. Había hecho algo importante y se sentía viva por primera vez en mucho tiempo. Marco entró en la sala, se acercó a ella y le puso la mano en el hombro en señal de aprobación. No dijo nada, pero en sus ojos Lucía leyó un profundo respeto y gratitud. Aquel reconocimiento silencioso significaba para ella más de lo que podrían significar las palabras. De vuelta a su mesa, Lucía se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Le esperaban cambios que tanto temía como deseaba. Pero ahora no quería pensar en el futuro, sino disfrutar de este momento de victoria que solo le pertenecía a ella. Tras el éxito de las negociaciones, la vida de Lucía empezó a cambiar lentamente. Ahora sus compañeros la miraban de otra manera, con sorpresa e incluso con cierto respeto. Sin embargo, Lucía seguía sintiéndose incómoda en su nuevo papel e intentaba mantenerse al margen, evitando llamar demasiado la atención. En los días siguientes, Marco la invitó a reuniones y reuniones, confiándole tareas cada vez más importantes. Lucía lo sobrellevó con brillantez, aunque interiormente se sentía ansiosa y dubitativa. Cada vez que tenía una reunión importante, se tomaba un buen rato para ordenar sus pensamientos, intentando superar su miedo a cometer errores. Marco estaba satisfecho con su trabajo y empezó a traspasarle gradualmente algunas de las responsabilidades relacionadas con los contactos internacionales de la empresa. Lucía se sumergió en el estudio de la documentación comercial, las normas de negociación y las sutilezas de la etiqueta comercial internacional. Pasaba las tardes estudiando libros y materiales, intentando llenar las lagunas de conocimiento que se habían acumulado durante sus años de invisibilidad. Poco a poco, sus compañeros se acostumbraron a verla en su nuevo papel, aunque algunos seguían mirándola con desconfianza, como esperando que cometiera un error. Juan, el subdirector, se mostraba especialmente receloso con ella, pues no podía aceptar que la hasta hacía poco discreta ayudante hubiera accedido tan rápidamente a un puesto importante en la empresa. A menudo observaba a Lucía, y su mirada parecía captar cualquier imprecisión o vacilación. Sin embargo, Lucía no le dio motivos para criticarla. Revisó cuidadosamente cada palabra, cada decisión, comprobando una y otra vez sus acciones. Con el paso del tiempo,
La tensión empezó a disminuir y Lucía sintió que recuperaba poco a poco la confianza en sí misma. Su rostro se iluminó más a menudo con una leve sonrisa, sus movimientos se volvieron más seguros y su andar más firme. Aún así, Lucía seguía atormentada por el pasado. Había preguntas en su interior de las que no podía deshacerse. Por las tardes, a menudo se sentaba junto a la ventana, observando las luces de Valencia por la noche y tratando de entender por qué su vida había sido como había sido. A veces tenía la sensación de que alguien la observaba y no podía dejar de sentirlo. Una noche, cuando volvía del trabajo, Lucía se fijó en un hombre extraño que estaba en la acera de enfrente. Llevaba una capa oscura y miraba atentamente en su dirección. A Lucía se le aceleró el corazón, pero trató de no demostrarlo y aceleró el paso al sentir que la miraba. En su casa, no pudo calmarse durante mucho tiempo, pensando en quién podría ser ese desconocido y por qué la observaba. Pronto empezaron a circular rumores en la empresa sobre próximos cambios importantes que podrían afectar a muchos empleados. Lucía no conocía los detalles, pero tenía la sensación de que los cambios estaban relacionados de algún modo con ella. Marco también parecía preocupado, aunque intentaba no mostrarlo delante del personal. En la oficina se respiraba un ambiente de incertidumbre y tensión que retraía aún más a Lucía. Sin embargo, siguió trabajando duro, intentando demostrarse a sí misma y a los demás que su nuevo papel no era casual. Todos los días, Lucía se preparaba cuidadosamente para las reuniones y realizaba las tareas con rapidez y precisión, ganándose la confianza de Marco. En su fuero interno se daba cuenta de que esto no era más que el principio del viaje, pero por el momento quería disfrutar de cada pequeño éxito, tan importante para ella después de años de invisibilidad. A finales de mes, Marco la llamó a su despacho y le dijo que la empresa tenía previsto ampliar su cooperación con socios italianos, y que Lucía iba a desempeñar un papel clave en ello. Le escuchó con la respiración contenida, sintiendo cómo se derrumbaban poco a poco los últimos muros de sus inseguridades y temores. Lucía se dio cuenta de que su vida no volvería a ser la misma y de que, a partir de ahora, ella decidiría su futuro. Desde el día en que Marco informó a Lucía de los planes de la empresa, su vida había cambiado por completo. Ahora pasaba la mayor parte del tiempo estudiando documentos, aprendiendo los entresijos del negocio y del mercado italiano. A pesar de la mayor responsabilidad, Lucía se sentía como en casa. Sin embargo, seguía teniendo una sensación de estar incompleta, como si algún misterio siguiera planeando sobre su cabeza. Una tarde, mientras revisaba viejos documentos de la empresa en los archivos, Lucía se topó con un nombre que le encogió el corazón. En uno de los contratos, vio una firma que le resultaba sorprendentemente familiar de una vida pasada. Era la firma de su padre, Ramón. Lucía se quedó mirando el papel durante un buen rato, intentando comprender lo que estaba viendo. Sintió que una avalancha de recuerdos casi la abrumaba. Su padre, Ramón, había sido un arquitecto de éxito e influyente, conocido más allá de las fronteras de España. Tras la muerte de su madre, había sido la única persona cercana a Lucía. Recordaba cómo la llevaba a reuniones importantes, le enseñaba las sutilezas de la negociación y le hablaba de sus proyectos. En aquellos días, Lucía era completamente diferente, segura de sí misma, abierta y feliz. Sin embargo, todo cambió cuando Rosa, la mujer con la que se había casado su padre, entró en sus vidas. Lucía percibió de inmediato algo oscuro y desagradable en ella. Rosa podía ser encantadora y amable cuando Ramón estaba cerca, pero en su ausencia mostraba su verdadera cara, humillando e insultando constantemente a Lucía, alejándola poco a poco de su padre. Con el tiempo, Lucía se vio obligada a abandonar el hogar paterno y marcharse a vivir sola, aunque siguió manteniendo el contacto con su padre. Los recuerdos eran dolorosos y Lucía intentaba alejarlos, pero las preguntas no la abandonaban. ¿Qué hacía su padre en los archivos de la empresa de Marco? ¿Cómo habían podido entrelazarse sus vidas sin conocerse durante todo este tiempo? Al día siguiente, Lucía intentó preguntar con cautela a Marco sobre los vínculos de la empresa con su padre. Su respuesta la sorprendió aún más. Resultó que Ramón había sido un importante socio de la empresa muchos años atrás, y su repentina muerte había supuesto un duro golpe para el negocio. Marco también mencionó que, tras la muerte de Ramón, su empresa había pasado a manos de una nueva esposa que se había deshecho rápidamente de los anteriores contactos comerciales. Estas palabras llevaron a Lucía a la parte más dolorosa de su pasado. Recordó aquel terrible día en que le comunicaron la muerte de su padre. La muerte de Ramón había sido inesperada y misteriosa. Lucía siempre había pensado que Rosa estaba implicada,
pero no tenía pruebas. Poco después del funeral, Lucía fue atacada y le robaron sus documentos y objetos personales. Aterrorizada e indefensa, se ve obligada a huir de Milán a España, donde comienza una nueva vida bajo el anonimato. Ahora, muchos años después, el pasado ha vuelto a atraparla. Lucía se dio cuenta de que ya no podía esconderse de su historia y tuvo que encontrar respuestas a las preguntas que la habían atormentado durante tanto tiempo. No se dejó intimidar por la sensación de que este descubrimiento accidental distaba mucho de ser casual. Tras pasar una noche en vela pensando en ello, Lucía decidió que había llegado el momento de dejar de huir de su pasado y afrontarlo de frente. Se dio cuenta de que sólo así podría recuperar el control de su propia vida y liberarse por fin de sus miedos y dudas de siempre. Por la mañana, Lucía toma una decisión y acude al despacho de Marco para pedirle ayuda. Estaba dispuesta a volver a Milán y enfrentarse a su pasado, por difícil que fuera el viaje. Lucía sabía que le esperaba un duro camino, pero ahora tenía apoyo y ya no se sentía sola. El regreso de Lucía a Milán fue mucho más difícil de lo que había imaginado. Con cada kilómetro que la acercaba a la ciudad de su infancia, sentía aumentar la tensión y la ansiedad. Los recuerdos de su vida pasada se hacían vívidos de nuevo, trayendo de vuelta las dolorosas emociones que había intentado olvidar durante tanto tiempo. Cuando llegó a Milán, la ciudad la recibió con frialdad e indiferencia, como si fuera una extraña. Lucía se dio cuenta de que las cosas habían cambiado mucho con el paso de los años. Las calles le parecían desconocidas y la gente, ajena e indiferente. Se alojó en un pequeño hotel no lejos de la antigua casa de su padre, intentando ordenar sus pensamientos y prepararse para el inevitable encuentro. La casa de Ramón, antaño llena de calor y vida, parecía ahora sombría y abandonada, aunque nada había cambiado en apariencia. Lucía permaneció largo rato ante la puerta, dudando si entrar o no. Volvían a su mente los recuerdos del día en que se vio obligada a abandonar aquel lugar, dejando atrás su infancia y todo lo que le era querido. Al entrar en el patio, sintió inmediatamente la fría alienación que emanaba de la casa. Rosa la recibió en el umbral con una mirada llena de desprecio y odio. Lucía se lo esperaba, pero aún así sintió que sus entrañas se apretaban con recuerdos desagradables. Sin más preámbulos, Lucía presentó los documentos que confirmaban sus derechos hereditarios, que había obtenido de antemano con la ayuda de Marco y los abogados de la empresa. Rosa examinó los papeles y su rostro se puso tenso. Había ira en sus ojos, mezclada con confusión y miedo. Estaba claro que no esperaba que Lucía volviera y reclamara la propiedad de su padre. Tras un largo silencio, Rosa tuvo que admitir su derrota. Ella no tenía nada para contrarrestar los hechos legales que habían sido documentados. Sin embargo, Rosa no iba a rendirse sin luchar. Intentó intimidar a Lucía, insinuándole las consecuencias y que volver a esa casa podría ser peligroso para ella. Lucía sintió el viejo y familiar miedo, pero lo reprimió rápidamente, recordándose a sí misma que ahora no estaba sola y que la verdad estaba de su parte. Poco a poco Lucía se dio cuenta de que su madrastra no solo tenía miedo de perder su propiedad, sino de que la verdad sobre la muerte de Ramón saliera a la luz. En los ojos de Rosa, Lucía notó no solo rabia, sino también miedo, profundamente oculto pero muy claro. De repente, Leo, el hermanastro de Lucía, el hijo de Rosa, apareció en el salón. Su aparición fue inesperada y Lucía sintió la tensión. Leo parecía confuso y preocupado, era evidente que no estaba preparado para un encuentro así y que no esperaba volver a ver a Lucía en la casa. Leo y Lucía apenas se habían hablado de niños, y ahora había un pesado silencio entre ellos, lleno de desconfianza y cautela mutuas. Sin embargo, inesperadamente, Leo se mostró neutral y no intervino en el conflicto entre su madre y Lucía, apoyando así indirectamente a su hermana. Esto dio más confianza a Lucía. Se dio cuenta de que Rosa estaba perdiendo influencia incluso sobre su propio hijo. Rosa, al darse cuenta de que no tenía a nadie más en quien confiar, se vio obligada a retirarse. Su salida de la casa fue acompañada de ira y amenazas impotentes que ya no tenían el mismo poder. Lucía se quedó sola en la casa vacía que ahora volvía a ser suya. Recorrió las habitaciones, sintiéndose aliviada y desolada al mismo tiempo. Muchas cosas aquí le recordaban los días felices con su padre, pero ahora todo le parecía un poco extraño y frío. La tarde caía sobre la ciudad y Lucía, mirando por la ventana las luces de Milán, sentía una extraña mezcla de amargura y alegría. Había logrado su objetivo, había recuperado su hogar y el recuerdo del pasado, pero no se olvidaba de que aún le quedaba mucho por luchar. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo,
se sintió fuerte y preparada para los retos que le aguardaban. Habían pasado varias semanas desde que regresó a casa de su padre y Lucía se estaba acostumbrando poco a poco a su nueva realidad. Cada día lo pasaba sumergida en sus recuerdos y al mismo tiempo reconstruyendo su vida. Poco a poco, la casa se llenó de luz y calor, volviendo a la vida tras años de abandono y ejecución hipotecaria. Lucía contrató a especialistas para que la ayudaran a poner la casa en orden. Las habitaciones parecían ahora acogedoras y vivas, y las viejas fotografías de su padre volvían a las paredes, recordándole su pasado feliz y la importancia de los lazos familiares. El olor a café recién hecho y a bollería que tanto le gustaba a su padre volvía a la casa, y eso la ayudaba a sentirse menos sola. Marco viajaba a menudo a Milán, ayudaba a Lucía con los asuntos de la empresa y le daba apoyo moral. Su presencia la hacía sentirse segura y la ayudaba a superar sus miedos y dudas. Lucía se dio cuenta de que sin su apoyo le habría sido mucho más difícil hacer frente a sus nuevas responsabilidades y a las presiones de su pasado. Con el tiempo, Lucía descubrió en el estudio de su padre viejos registros y documentos que éste había ocultado cuidadosamente. Al leerlos, empezó a darse cuenta de lo difícil que había sido su vida y de lo mucho que había tenido que soportar para protegerla a ella y a su negocio de amenazas externas. En los documentos había referencias a conflictos con Rosa, que intentaba hacerse con el control total de sus propiedades y negocios. Estos documentos resultaron cruciales para resolver el misterio de la muerte de Ramón. Lucía escudriñó los registros y llegó a la conclusión de que su padre no había muerto de muerte natural como se había anunciado. Estaba segura de que Rosa estaba directamente implicada. Lucía sintió surgir en su interior la fría determinación de llevar hasta el final la investigación. Entregó a la policía los documentos y todo el material que había encontrado, iniciando así una investigación oficial. Los días siguientes estuvieron llenos de tensa expectación y ansiedad. Lucía no podía dormir bien, pensando constantemente que pronto se haría justicia y podría liberarse por completo de su oscuro pasado. Pronto la investigación confirmó las sospechas de Lucía. Rosa estaba implicada en la muerte de Ramón, intentando disfrazar el crimen de accidente. La policía detuvo a Rosa, y la noticia se difundió rápidamente entre los conocidos y compañeros de la familia. Lucía sintió un gran alivio, como si por fin se hubiera quitado una pesada losa de encima. Este acontecimiento fue un punto de inflexión en su vida. Lucía tomó el control total de la empresa de su padre, recuperando el respeto y la confianza de sus socios y compañeros de trabajo. Fue capaz no solo de mantener el negocio, sino también de ampliarlo con éxito, ganando credibilidad en la comunidad empresarial de Milán y de otros lugares. Estos documentos resultaron cruciales para resolver el misterio de la muerte de Ramón. Lucía escudriñó los registros y llegó a la conclusión de que su padre no había muerto de muerte natural como se había anunciado. Estaba segura de que Rosa estaba directamente implicada. Lucía sintió surgir en su interior la fría determinación de llevar hasta el final la investigación. Entregó a la policía los documentos y todo el material que había encontrado, iniciando así una investigación oficial. Los días siguientes estuvieron llenos de tensa expectación y ansiedad. Lucía no podía dormir bien, pensando constantemente que pronto se haría justicia y podría liberarse por completo de su oscuro pasado. Pronto la investigación confirmó las sospechas de Lucía. Rosa estaba implicada en la muerte de Ramón, intentando disfrazar el crimen de accidente. La policía detuvo a Rosa, y la noticia se difundió rápidamente entre los conocidos y compañeros de la familia. Lucía sintió un gran alivio, como si por fin se hubiera quitado una pesada losa de encima. Este acontecimiento fue un punto de inflexión en su vida. Lucía tomó el control total de la empresa de su padre, recuperando el respeto y la confianza de sus socios y compañeros de trabajo. Fue capaz no solo de mantener el negocio, sino también de ampliarlo con éxito, ganando credibilidad en la comunidad empresarial de Milán y de otros lugares. Lucía volvía a sentirse realizada y feliz. A menudo recordaba su pasado, dándose cuenta de que era lo que la había hecho fuerte y la había ayudado a encontrarse a sí misma. Ahora Lucía volvía a sentirse una persona plena y feliz. A menudo pensaba en su pasado, dándose cuenta de que la había hecho fuerte y la había ayudado a encontrarse a sí misma. Ya no se escondía del mundo ni de la gente, ahora su voz sonaba segura y sus pasos eran decididos y firmes. Al final, Lucía decidió volver a Valencia para anunciar oficialmente su nuevo estatus y sus planes de futuro a los empleados de la empresa. Al entrar en el edificio de oficinas donde antes era una discreta asistente, Lucía se sintió orgullosa del camino recorrido y agradecida a quienes la habían apoyado en los momentos difíciles.
A partir de ese día comenzó una nueva etapa de su vida, en la que ya no había lugar para los miedos y las dudas. Lucía miraba hacia adelante con confianza, consciente de que su destino estaba ahora completamente en sus manos y estaba preparada para asumir todos los retos que el futuro le tenía reservados. Queridos oyentes, suscribíos al canal, poned likes y escribid qué os parece esta historia. Haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos y hasta pronto.